Oye, pues muchas gracias a ti por la presentación. Me sumo a los agradecimientos de mis compañeros. Ha sido un placer trabajar con ellos y contar con el apoyo de todas las instituciones. Como veréis, en mi caso, solo pone abajo un correo electrónico que el que quiera escribirme, preguntar cosas, estaría encantado de poderle responder. Y es bastante emotivo para mí este proyecto y este libro porque ha sido mi último proyecto de investigación en el que participé. Yo he sido investigador del CITA durante muchas décadas y entonces este fue el último. En los últimos años, aunque yo soy un economista agroalimentario especializado en marketing, lo que me atrajo más fue la transmisión, la generación y transmisión del conocimiento. Y además de este proyecto, pues generé y también hice funcionar, digamos, el RICA, que es el acrónimo de la Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario. Es una plataforma digital en este momento un poco disminuida porque no ha tenido todos los recursos humanos que debiera tener, pero está en funcionamiento y creo que es una buena base. En su momento tuvo millones de visitas y curiosamente un 40% desde el extranjero, hasta desde Estados Unidos, que eso es interesante. Bueno, yo hay cuatro puntos que quiero muy rápidamente tocar. Uno es el planteamiento del proyecto, algo de historia institucional, principales modelos existentes en las comunidades autónomas y transición hacia los modernos aquí. Bueno, planteamiento del proyecto. Bueno, en este caso de comparar entre comunidades autónomas, había 8, pero 6 participaron de esta parte del proyecto: Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco. No es por el hecho en sí de que geográficamente tal, no. Lo más interesante es que resultó ser modelos diferentes. Entonces lo que estábamos analizando es cómo funcionaban esos modelos en un contexto determinado sociopolítico, si queréis, ¿no? Pero una buena cobertura de... ¿Qué se pretendió? Pues una descripción tanto de generación como de transmisión de conocimiento en el sistema agroalimentario. Es decir, era el entramado y todos esos análisis, para el que quiera estudiar, está en el repositorio del CITA. Análisis de cada uno de esos territorios y modelos. Con gran profesión no se puso en el libro porque hubiera sido demasiado voluminoso. Una vez descritas las instituciones que están vinculadas a esta generación y transmisión, lo que se buscaba era qué interrelaciones había, si eran las interrelaciones fuertes o débiles, y es decir, más bien cualitativas que cuantitativas, tal como lo entendía el investigador porque colaboraron investigadores de cada una de esas comunidades autónomas, pero en el caso de Aragón se llegó a hacer algo más cuantitativo, es decir, cómo están generándose los proyectos, cómo están interrelacionándose las distintas instituciones de investigación o del sector en la generación de los proyectos y en las publicaciones. Es decir, porque si realmente al final las publicaciones se pone la gente que verdaderamente ha colaborado, ¿no? Entonces es un buen indicativo. Hay datos muy interesantes que no me extiendo porque si no, no hay tiempo para ello. Bueno, el segundo punto es algo de historia institucional. Bueno, no hace falta decir, antes de las comunidades, pues había un modelo único para todo el Estado español, sí, pero ese Estado español había colocado sus instituciones de una manera determinada, de acuerdo con sus conveniencias. Es decir, que al distribuirse entre comunidades, la herencia que recibieron cada comunidad es distinta. Por ejemplo, el Centro Regional de Desarrollo Agrario del Ebro, de línea, en su momento estaba en Zaragoza. Entonces, Aragón recibe esa institución, cosa que otras comunidades cercanas, pues no, y eso va a tener su importancia, no tanto por los medios materiales que recibieron, que también, que si fincas, que si edificios, que si maquinaria y tal, sino porque es una cultura investigadora que estaba alrededor de ese centro que otras comunidades pues no las tuvieron. En generación científica, pues están básicamente, como sabéis, el CSIC hoy, perdón, la universidad, diría que ha habido una proliferación de universidades y luego los centros de investigación, el CSIC, que también tiene sus centros regionales. El CSIC ha tenido una gran dedicación al sector agrario y luego las comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues es una generación que es desigual, que recibieron una carga institucional distinta y se han desarrollado con distinta fortaleza. Generación empírica, pues yo diría que depende de los sectores. No es la misma el
dinamismo que puede haber en el sector cerealista que del de frutas y hortalizas. Pero yo creo que influye mucho también, es mucho el hecho de materias que, sobre todo, y transformación de esas materias primas, que estén en el ámbito internacional y que compitan. Esa competencia en el exterior ha provocado que haya que mejorar mucho en sus calidades, pues, producciones y demás. En transmisión, ¿qué ha habido? Pues bueno, la extensión agraria, pero extendida en distintas formas y en distintos territorios. La PAC ha tenido una influencia enorme, negativa, en mi caso tremendamente negativa. ¿Por qué? Porque la PAC, claro, evidentemente no se podía uno olvidar de la PAC, porque era mucho dinero, pero ha destruido la extensión agraria. Yo y ese hueco que dejó extensión agraria, pues en gran medida, no solo por eso, ¿no? Pero el sector privado lo ocupa. Yo me gustaría mencionar un país que a mí me atrae mucho en este sentido institucionalmente y en otros muchos aspectos, como es Holanda. Hay que pensar que la principal universidad en la Unión Europea está en Wageningen, en Holanda. Entonces, ahí no desaprovechan ni un euro de la PAC, evidentemente, pero tienen un entramado para creación de generación de conocimiento y de transmisión impresionante. Yo creo que en ese sentido nosotros hemos fallado. Digo nosotros, en general, las comunidades autónomas y el Estado español. También es verdad que hay que ver y hay que analizar y no se puede profundizar que lo que hay es la interacción entre el sector público y el privado. Y ha dicho que el privado cubrió el hueco dejado por extensión agraria, pero el sector público ha tenido también distinta influencia en las comunidades. Principales modelos. Bueno, pues, ¿y por qué esos modelos? Pues yo creo que en gran medida han sido influencias políticas, decisiones políticas de los distintos partidos, además, porque a muchas veces una decisión política la tomaba un partido, pero luego otros partidos que se han ido sucediendo en las elecciones las compartían, no las modificaban, pero eran políticas en gran medida, porque las creencias de que creían que debía ser de una manera, y también socioeconómicas de lo que existía en ese. Por ejemplo, hay en algunas comunidades que dicen, la investigación aplicada debemos de tener en mente todo el sector agrario, y otros dicen, nosotros dedicamos mayor énfasis en los sectores marginales. Bueno, pues son modelos muy distintos, entonces que tiene una repercusión muy distinta. Los resultados han sido diversos y muy complejos, pero sobre todo lo que quisiera resaltar es que han sido unidireccionales, eso es lo importante, unidireccionales. Es como la cadena agroalimentaria. Yo siempre digo que la cadena agroalimentaria es desde la producción al consumo, y el marketing el marketing es lo que une es la información bidireccional del consumo también a la producción. Y aquí en la generación y participación de ese conocimiento siempre era unidireccional. ¿Cómo? Del que sabe, entre comillas, al que no sabe, entre comillas, que eso ya no es cierto. Las fuentes financieras imponen muchas veces los criterios, es decir, yo he escuchado muchas veces los que habría que hacer, pues si pones dinero en la mesa, si no pones dinero, pues entonces, claro, los investigadores tienen que ir a dónde hay dinero, la Unión Europea, los proyectos nacionales y regionales, pero las fuentes financieras es un factor determinante. Entonces, los políticos, yo creo que muchas veces ha sido un discurso vacío. Luego, las evaluaciones de los investigadores en base por qué progresan sus profesiones, por unas ciertas evaluaciones, y los criterios, los sexenios de investigación fueron determinantes para germinar el sistema. Ahora se habla de los sexenios de divulgación, que también los eran importantes, ¿no? Pero es que esas evaluaciones eran cruciales, entonces no hay que olvidarnos de eso. Lo demás son discursos nacidos. Pero lo que yo creo que para mí está cambiando mucho en las décadas 30 últimos años, por ejemplo, es que se ha pasado de una agricultura individual a una agricultura colectiva. Cuando digo colectiva es que ya los agricultores se mueven en colectivos, y esos colectivos, aparte de la fortaleza que puede tener para muchas cosas, tienen técnicos. Y esos técnicos son los transmisores entre, yo creo, un extremo y otro. La existencia de esos técnicos y la formación de esos técnicos, pues son capaces de entender, digamos, a unos estamentos y a otros, a los que aplican el conocimiento, por así decirlo, que no es así, que luego hablaré, pero que la correa de transmisión yo la veo en los técnicos. Bueno, entonces, fijaros que estoy tratando de ir a machamartillo para recuperar un poco los minutos que me han comido mis compañeros y la jornada, que siempre suele ocurrir, porque teóricamente a la segunda sesión.
Finalmente, y esta es mi última diapositiva, es elementos fundamentales en los AQUIS. Para mí, interacción entre los colectivos, ya se ha dicho. Interacción entre las comunidades, interacción entre... Esto es importantísimo. Yo creo que en las últimas décadas se ha ido creando tejido. No había tejido, ahora hay tejido, en mayor o menor medida. Lo que falta ahora es interacción, ¿no? Luego, una clara obsesión hacia la resolución de problemas. Los proyectos de cooperación y competitivos son magníficos porque la Unión Europea dice, ¿dónde está el problema? El sector privado tiene que determinarlo. Y luego ponerse en contacto con un centro tecnológico, con una universidad, con el sector público, pero resolvamos esos problemas. Resolución de problemas. Que puede ser, yo recuerdo un investigador americano que me decía que están muy aplicados allí, gente de una altura científica magnífica, y me está acordando de uno que me decía, no, yo tengo que resolver los problemas que me plantean, y después, me exigen que publique las mejores revistas científicas, porque para mí, para ellos es un marchamo que lo que yo estoy haciendo está reconocido, que es bueno también. Curioso, justo al revés de lo que hacemos nosotros. Entonces, definición de objetivos comunes, claro, pues hay interrelación y esto, pero definición de objetivos comunes desde el principio. Yo, sinceramente, yo me he cansado de lanzar cartas a colectivos para que me firmaran, como si estaban colaborando en un proyecto de investigación, pero esa colaboración era mínima, era muy, pues para presentación de proyectos, y a nivel europeo también, no a nivel solo de la co-creación desde el principio, la creación conjunta. Le he puesto co-creación porque lo usa mucho la co-creation, ¿no? Entonces, pues, aunque en realidad en castellano sería mejor creación conjunta. Difusión, si hay interacción, esa difusión va a ser mucho más fuerte. Yo he visto y hablo de proyectos europeos fuertes, que luego la difusión era muy pobre. ¿Por qué? Porque no habían participado, porque no se lo creía del todo. Entonces, cumplíamos con los objetivos que pedían desde Bruselas, pero yo no veía un impacto de verdad, sinceramente lo digo. Codifusión de los colectivos involucrados. Es decir, si están esos colectivos, se lo creen, se trabaja, eso supone esfuerzo, mucho esfuerzo. No es algo solo de firmar un papel. Pero entonces, si están realmente involucrados, pues esa codifusión va a tener una fortaleza muy, muy distinta. Y luego, finalmente, y como último punto, es que un reconocimiento profesional, que ya lo he mencionado, ¿no? Es decir, tanto por una parte los que van a aplicar la resolución del problema lo van a ver en su rendimiento, esa innovación tiene que llevarse al mercado, entonces lo tienen que ver ahí, si no lo ven ahí, no les valdrá. Y entonces, ¿qué significa? Que a base de ese ejercicio se va construyendo credibilidad, que no existe. La credibilidad es una cosa que se tarda años en conseguir. Entonces es de esa interacción, de ese poco a poco ir resolviendo, comunicarse, se va construyendo y tarda años. Pero el reconocimiento profesional de los que están implicados, tanto técnicos como investigadores, como productores, pues tiene es vital. Y con esto, gracias por la atención.